Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero de todo corazón se encuentren pasando muy bien. Vamos hoy a aprender un poco más de la palabra de Dios. Hay un estudio bíblico de mucha ayuda, de mucha edificación. Vimos la semana anterior la oración, la importancia de la oración. Vimos la primera parte, así que hoy veremos la segunda parte. En esta serie que ya estamos bastante avanzados, hoy nos toca el estudio número 9, así que nos faltan con 3 estudios más y terminamos la serie Mi Nueva Vida en Cristo. Vamos a ver entonces el tema de hoy, la oración, segunda parte, y les invito a leer en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Voy a leerlo, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto lo habló Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este último, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar para entender muy bien esta parábola y todo lo que Jesús quiso enseñar acerca de la oración. Amado Dios, te pedimos tu bendición en este momento. Señor, vamos a estudiar un tema muy importante. Tiene que ver con la oración. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no solamente adquirir conocimiento, sino adquirir un hábito que puede cambiar, que cambiará tremendamente nuestras vidas. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La oración, segunda parte. No sé si usted en algún momento hizo esto. Tal vez en otro tiempo tenía un hábito de oración mucho mayor que el que tiene ahora. En otro tiempo oraba más que ahora. Y tal vez dejó de hacerlo porque en algún momento sintió que sus oraciones no recibían respuesta. Algunos tal vez dicen, no, yo nunca he orado más, siempre me he mantenido así. Pero hay gente que sí, que dejaron de orar, que lo hacían con mayor frecuencia, con mayor, con ganas, lo hacían con fervor, pero luego algo empezó a desanimarles, algo empezó a hacer que dejaran de orar. Normalmente lo que hace que alguien deje de orar es cuando se da cuenta que oró, que pidió por algunas cosas y no recibió respuesta. Entonces, al ver que no pasó nada, la persona siente, ¿para qué oré? Perdí mi tiempo. ¿Para qué seguir orando? Entonces, algunos dejaron de orar. Pero ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la razón por la que uno ora y no toda oración recibe respuesta? Se debe a que puede haber estorbos. La Biblia habla de que la oración puede tener obstáculos. Hay obstáculos o estorbos que pueden estar interrumpiendo. Entonces, es muy importante conocer esos estorbos para no encontrarnos en la misma situación que estamos orando y no produce ningún efecto, o de pronto que alguien se vaya a desanimar y deje de orar porque cree que no vale la pena, que Dios no responde a la oración. Vamos a ver entonces cuáles son los estorbos o obstáculos más frecuentes que hay en la oración, o sea, para que una oración no reciba respuesta. El primero es el orgullo y la altivez. El orgullo y la altivez. Aquí dice en el versículo 9 de lo que ya leímos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que tenían en ellos la idea, dentro de sí la idea, de que ellos eran más justos, lo que significa más santos, más perfectos que los demás. Entonces, ellos iban a orar, pero con la actitud de, voy a hablar con Dios, casi como de igual a igual, de tú a tú con Dios, porque yo estoy bien, soy santo y Dios también es santo, así que aquí vengo. No vengo humillado,
no vengo a pedir perdón, no, porque soy santo. Esa era la idea de ellos. Entonces, por eso dice que esta persona oraba, este fariseo, que era el que creía en su justicia, se creía más perfecto que los demás, oraba y su oración no recibía respuesta. Ese es un estorbo a la oración. Si una persona ora y va con esa actitud de orgullo, de creer que sabe más que los demás, que es mejor que otros, va a encontrar un estorbo. Ahora, alguno dirá, pero yo no creo que exista una persona que vaya a creerse de igual a igual con Dios. Sí los hay. Los fariseos eran expertos en eso. Ellos se creían muy listos, muy justos, infalibles, perfectos. Pero usted dirá, pero ya bueno, ellos ya no existen. No existen los fariseos, pero existe gente ahora que oran. Por ejemplo, tal vez usted ha oído o ha hecho esta oración o ha declarado esta palabra. Hay gente que dice, Dios, te pido perdón por si acaso haya hecho algo mal. Dese cuenta lo que está diciendo. O sea, como de pronto pude haberme equivocado sin darme cuenta. Eso no deberíamos decirlo nunca. De pronto. ¿Cuál de pronto? Nosotros sí fallamos todos los días. Nosotros pecamos de una o de otra manera, algunos más seguidos que otros. Así que una oración más humilde de parte de cualquier creyente sería, Señor, te pido perdón por mis pecados. Porque sé que te he fallado. Porque sé que no he hecho todo lo que tenía que hacer. Porque aunque no he sido tan malo, tal vez estoy cambiando, gracias a Dios, pero todavía quedan cosas en mi vida. Así que si hay de alguna manera orgullo, con el orgullo de por medio, la oración no recibe respuesta. Veamos otro obstáculo. El orar estando resentido o enemistado con alguien. Vamos a ver en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Miren lo que dice de la Biblia. Cuando estéis orando, cuando vayas a orar, asegúrate de que hayas perdonado. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Clarísimo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús aquí? Cuando tú vayas a orar, asegúrate de que no tienes un enemigo, de que no estás resentido con alguien. Si tú estás enemistado, resentido con alguien, tu oración va a tener un estorbo. Lo que le pidas al Padre, el Padre no te lo puede conceder. Tú le puedes pedir algún favor o algo, pero si tú no eres capaz de perdonar la falta que alguien ha cometido contigo, no esperes que Dios te perdone a ti. Lo que está diciendo Jesús aquí es, mira, si alguien te falla a ti en algún momento, debes de recordar que tú le fallas mucho más a Dios. Alguien te puede ofender, pero tú le ofendes mucho más a Dios. Alguien te queda mal a ti, tú le quedas mal mucho más a Dios. Esa es la enseñanza aquí. Entonces, ese es un estorbo que mucha gente lo tiene y de pronto dice, yo oro y Dios no me responde. Claro, o lo hacemos con orgullo, o lo hacemos con el resentimiento, estamos bravos con alguien y luego queremos que Dios responda. Así no funciona. Veamos el tercer obstáculo. Orar con desánimo o con indiferencia. Orar con desgano, con desánimo. Mira, ahí en Lucas 18:1 dice, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. ¿Qué quiere decir orar y no desmayar? Creo que para entenderlo, lo podemos entender mejor lo que sería orar desmayando. Orar desmayando es orar sin ganas, ¿no? Desganado, desmotivado. Es como cuando uno pide, digamos hoy día, Señor, te pido por un trabajo. Pero más tarde no me llamó nadie, nadie me ofreció trabajo, entonces al otro día ya no le pido. Y si le pido tal vez, Señor, no sé si te acuerdas que ayer te pedí por el trabajo, si me quieres dar, dame. Y si no, pues igual, ahí voy a ver qué pasa. Ese tipo de oración no recibe nada porque es con tal desmotivación, con tal desgano, que no va a recibir absolutamente nada. Entonces, Jesús le dijo estas parábolas para que no pidan con desánimo, con desgano, sino que pidan intensamente, con todo el corazón.
Orar con desánimo, con indiferencia, eso no trae resultado. Debemos orar siempre, dice la Biblia, y no desmayar. Orar, usted sabe, si alguna vez ha desmayado o ha sentido desmayo, ¿no? Se van las fuerzas, se van las ganas, uno quiere hasta sentarse rápido antes de que se caiga. Esa es la idea, como que se va la vida. Hay gente que ora así, casi agonizando. Y no es que es tan grave, ¿no? Solo que oran, Señor, te pido por tal cosa. Y con un desánimo, con una desmotivación, no espere recibir cosa alguna de parte del Señor. Otro obstáculo, cuando uno ora por vanidades. Vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís, o sea, oras, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. O sea, hay oraciones que nunca reciben respuesta porque fueron mal hechas. Aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Esas son las oraciones que uno hace por pura vanidad. Señor, quiero otra cartera cuando ya tiene 10. Señor, quiero otros zapatos. Señor, quiero otro reloj cuando ya tiene, no sé, 8, ya tiene cuántos. No es una necesidad, es una vanidad. Entonces, muchas cosas que son vanidad difícilmente encontrarán respuesta. Se imagina que una persona dice, Señor, hoy quiero un nuevo par de zapatos. Ya, ok, Dios le provee. Al otro día, Señor, quiero otros zapatos más. Para el otro vestido, para el otro pantalón, la otra camisa. Y al otro día otra vez, ¿se imagina? O sea, Dios lo va a tener allí, pero ya no tiene ni dónde vivir, ya no cabe en la casa de tanta cosa que le da. Dios no va a conceder ese tipo de cosas. De vez en cuando sí pasa que Dios nos concede una petición de algo por ahí, alguna vanidad, algún gustito, como sabemos decir. A veces pasa que uno dice, quisiera comerme tal cosa. Recuerdo ahorita, me estoy acordando de un caso, en una ocasión, bueno, habíamos pasado una situación económica bastante difícil, varios meses, no varios días, varios meses, no había para lo suficiente para comer. Nunca nos acostamos sin comer, pero no había para comer algo más o menos. Era arroz con huevo frito, con huevo revuelto, era todo. Y recuerdo que veníamos viajando de Quito para acá, Santo Domingo, y yo le dije a mi esposa, fue solo como dicen por ahí, pensar en voz alta. Yo le dije, qué ganas que tengo de comerme un arroz con camarón, o arroz con concha, no me acuerdo, una de las dos. Y solo lo dije así, solo fue un deseo, un decir, y Dios fue tan bueno que llegando acá nos encontramos con una persona y la persona nos preguntó, dijo, ¿ya comieron? Dijimos, no, no habíamos comido, no hemos comido, vamos para llevarlos a comer. Eran como ya un poco tarde, pero nos llevó a comer y nos dieron la carta, dijo, pidan lo que quieran, no hay problema, pidan, y justo era de esas cartas que traen la foto del plato, ¿no? Y abro y estaba allí la foto del plato que yo quería. Entonces recuerdo que lo pedí y sentí así, cuando estaba allí ya viendo el plato, digo, Dios mío, nunca pensé que me concedieras un gusto como este, algo simple, ¿no? Yo sé, algunos dirán, y orar por un plato que uno puede comprárselo, sí, cuando hay dinero sí, pero en esa ocasión no teníamos, créanme lo que no teníamos. Pero a eso voy, de vez en cuando puede Dios concedernos un gustito, una vanidad, algo así. Pero todos los días ponerme a pedir, Señor, hoy quiero langostino, Señor, hoy quiero cangrejo, Señor, eso tampoco funciona. Dios tampoco es un muchacho demandado de nosotros, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, pues le pedí y no me respondió, pero ¿qué pidió? ¿Pidió bien? Aquí dice la Biblia, pedís y no recibís porque no pedís bien, porque muchas veces pedimos para gastar en nuestros deleites. Otro obstáculo a la oración es orar sin fe. Orar sin fe. Santiago 1, versículos 5 al 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ahí hay un pero si va a pedir, pida con fe. Si va a orar, ore con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué nos dice aquí Santiago con respecto a la oración? Si va a pedir algo, pídalo creyendo.
pídalo con fe. Cuando uno pide diciendo, tal vez no voy a recibir, porque otra vez ya pedí y no me respondió. Si uno pide dudando, dice aquí, no piense que el que pide de esa manera va a recibir. Ese es un obstáculo también que estorba muchísimo a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos pedido y creemos que no lo podemos recibir? Ahora, aquí cabe una aclaración. Cuando la Biblia nos dice que pidamos creyendo, es que yo crea que Dios lo puede hacer. Pero eso no significa que yo ore asegurando que lo voy a recibir tal como lo estoy pidiendo. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que dice es, yo creo que va a pasar. Pero ¿qué tal que lo que está pidiendo no es conforme a la voluntad? Porque usted creyó, Dios se lo va a conceder. ¿Cree usted que a Jesús le faltó fe cuando pidió que pasara la copa del sufrimiento? Porque la Biblia dice que Dios lo oyó, pero no le respondió eso. Él tuvo que ir a la cruz. Entonces, ¿le faltó fe a Jesús? No, no le faltó fe a Jesús. Jesús tenía toda la fe del mundo. Lo que pasa allí es que no era de acuerdo al plan perfecto de Dios que Jesús no fuera a la cruz. Jesús tenía que morir. ¿Sí me explico? Entonces, le digo esto, lo que está diciendo que ore con fe es, porque la falta de fe sería orar, vamos a suponer que estoy orando por una persona que tiene cáncer. Y uno sabe que el cáncer hoy por hoy es una enfermedad incurable. Entonces, voy a orar y uno dice, Señor, te pido por esta persona que está enferma, pero tiene cáncer. Realmente te pido por si acaso, porque es cáncer y yo sé que esto es complicado y ya no hay marcha atrás. Ya los médicos dijeron, eso ahí sí, si alguien pide de esa manera, no va a recibir. Entonces, cuando yo voy a orar y lo hago creyendo, yo puedo pedir, Señor, yo sé que tiene cáncer. Yo sé que han dicho que le quedan pocos días de vida, que ya no hay marcha atrás, que no hay cómo operarle, porque ya está muy complicado. Pero yo sé, Señor, que tú lo vas a levantar. Esa es la fe que se nos pide, una fe que cree en lo que Dios puede hacer. Otro obstáculo a la oración es cuando hay pecado en el corazón. Si nosotros estamos viviendo en pecado, sabemos que estamos haciendo lo malo y venimos ante Dios y pedimos como que nada hemos hecho, obviamente que eso va a ser un impedimento. En Isaías capítulo 1, del 15 al 17, Dios le dice al pueblo, venid y estemos a cuentas. O sea, Dios le dice, si quieren entablar una relación de comunión, de amistad conmigo, es necesario ponernos a cuentas. Y ponernos a cuenta equivale a, vengan, confiesen su pecado, arrepiéntanse. Si sus pecados son oscuros, son negros, son rojos, fuertes, entonces yo les quiero limpiar y dejar blancos como la lana. El pecado es un gran estorbo que a veces nosotros lo consideramos poca cosa. Andamos pecando, venimos a orar sin arrepentirnos y esperamos que Dios responda. Obviamente así no funciona. Otro obstáculo es pedir algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 habla allí de que es muy importante pedir, pero de acuerdo a la voluntad. Hace un ratito mencionaba el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús oró al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, está dando a entender Jesús que no por el hecho de que uno le pida a Dios lo que quiera, Dios se lo va a responder. Hay veces que si mi oración no es acorde a la voluntad de Dios, no voy a recibir respuesta. Entonces, eso es clave. Saber que cuando voy a orar, no puedo encapricharme, no puedo decir, tengo que recibirlo, el milagro, o tienes que responderme de esta manera, o te doy plazo. Hay gente atrevida, malcriada con Dios, que le dicen, te doy un plazo, hasta mañana, tal hora, si tú no me respondes, entonces dejaré de creer, dejaré de orar, dejaré de hacer tal cosa. Eso no se puede hacer. Hay que aprender a entender, Dios es soberano, Dios sabe más que nosotros, y lo que uno puede decirle a Dios, Señor, yo quisiera esto, por favor, me gustaría que hasta mañana a tal hora tuviera una respuesta para tomar una decisión, pero Señor, si no es así, si tú crees que debo esperar un poco más, que sea o que se haga tu voluntad, que sea como tú quieres, ¿no? Esos son algunos de los principales obstáculos a la oración. Ahora, ¿cómo conseguir respuesta a nuestra oración? Haciendo todo lo contrario de lo que dice aquí, eliminando los obstáculos. ¿Cómo recibir respuesta a nuestra oración? Por ejemplo, la Biblia dice que debemos estar decididos
en seguir los caminos de Dios. En San Juan 15:17 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. ¿Cuál es la clave allí? Permanecer, mantenerse firme, mantenerse fiel. Hay gente que pide algo, se acerca a Dios porque está pasando por una necesidad, pero luego se apartan. Ese también es un problema. Una condición que está en la Biblia, ¿no?, es aprender a permanecer en Él y en su palabra. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Es cimentar nuestra vida, desarrollar nuestra vida en torno o en base a lo que la Biblia nos enseña. Dice también, si guardamos los mandamientos de Dios, ¿cómo hacer para que Dios responda a nuestras oraciones? Si guardamos los mandamientos de Dios, primera de Juan 3:22. Si guardamos los mandamientos podemos pedir con confianza porque hasta Dios va a decirnos, está bien, tú me obedeces, tú haces lo correcto. Pero alguien que quiere para andar en pecado, para andar en cosas, difícilmente recibirá respuesta. Otra, siendo reverentes a Dios. Hebreos 5:7 habla de Jesús que le pidió a Dios, pero con temor reverente. No podemos ser groseros, malcriados con Dios. De verdad, qué fea que se escucha una oración en alguien que diga, Dios, tienes que darme tal cosa, tienes que hacer esto o aquello. En la religión católica hay una creencia que hay un santo que es para dar novio o novia, ¿no es cierto? Algunos saben de eso. Lo he escuchado. Hay una canción y por eso yo supe que había eso. Hay una canción que dice, tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me da novia, nadie lo endereza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que a este santo lo ponen al revés, lo ponen con los pies para arriba, ¿verdad? Lo ponen de cabeza hasta que le dé una novia. Imagínense, pobre santo, eso es una falta de respeto. Y eso que nosotros no creemos que tengan vida o que tenga valor un santo, pero a lo que voy es ese tipo de ignorancia hay en la gente, ese tipo de atrevimiento. Si alguien tiene respeto a una imagen, ¿cómo la va a poner al revés? O sea, esa es una forma como de castigo. Eso es como cuando a alguien lo ponen, te quedas arrodillado aquí hasta que aparezca o hasta que hagas tal cosa, hasta que te aprenda las tablas. ¿Qué, estoy castigando yo al santo? Eso no está bien. Y peor hacerlo con Dios, que Dios es un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que ve. Eso va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Para conseguir respuesta a nuestras oraciones también debemos aprender a pedir cosas buenas. No a pedir pues vanidades, no a pedir cosas que no edifican, que no hacen bien. Aprender a pedir cosas buenas, orar sin desmayar, pedir al Padre en el nombre de Jesús, dice la Biblia en Juan 14, 13 y 14. Debemos de pedir al Padre en el nombre. ¿A qué se refiere en el nombre de Jesús? En los méritos de Jesús, en base a la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sí tiene méritos pues para pedir. Pero no yo, pues yo no puedo ir, Señor, por lo que yo he hecho y me he portado bien, respóndeme. Yo no puedo decirle, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en lo que Jesús hizo, en la obediencia de Jesús, te pido que me ayudes en tal cosa, en el nombre de Jesús. Y orar creyendo que Dios lo puede hacer. Una cosa que vale aclarar aquí también es que a Dios le gusta o le agrada que la gente le ore o le pida. Dios no es como nosotros, a veces uno se cansa, ¿verdad? Los que somos padres, llega un momento en que uno hasta se molesta porque cuando uno tiene hijos que son muy pedigüeños, mami, dame tal cosa. Hay padres que no quieren sacar a sus hijos a la calle porque cosa que ven vendiendo, cosa que quieren. Y pasa por ahí un heladero, mami, quiero un helado. Y pasa por ahí alguien vendiendo los algodones de azúcar, yo quiero uno de ese. Y pasa alguien vendiendo cualquier dulce, cualquier golosina, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Que hay padres que dicen, no te vuelvo a sacar, tú solo pasas pidiendo, no tengo dinero, estás enfermo, te hace daño. Bueno, entonces a Dios no le molesta que le pidamos, pero obviamente que aprendamos a pedir correctamente. Así que si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos de la forma adecuada, Dios se complace en concedernos peticiones. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Mire, Dios mismo está invitando, dice, pídeme. O sea, Dios dice, ten confianza, clama a mí y yo te responderé. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ahí habla, dice Dios, yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dios está deseoso. O sea, Dios en la palabra, Él dice que le pidan. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12 también dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. ¿Eso es lo que significa? Que Dios está como cuando uno está esperando, dice, ya mismo van a golpear la puerta. Y uno está como atento, está pendiente. Esa es la palabra que usamos nosotros, ¿no? Está pendiente de que van a llamar. Entonces apenas suena, uno dice, va rápido porque ya estaba pendiente. Los oídos de Dios están pendientes, están atentos a la oración de sus hijos. No es que Dios dice, ay, ahorita estoy cansado, ahorita no quiero oír. No ores o pierdes tu tiempo orando porque no te voy a oír. No, Dios quiere que le pidamos. Santiago 5:16 dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. O sea, Dios dice, oren, pidan con toda confianza. ¿Sabe una cosa? La Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, está llena de evidencias de oraciones contestadas, de que Dios responde a la oración. En el Antiguo Testamento hay tantos casos de oraciones respondidas. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, en algún momento Josué pidió que el sol se detuviera y la Biblia dice que ese día fue más largo que los otros. Se detuvo la tierra como quiera, ¿no? Pero hubo un día más largo porque un hombre pidió. La Biblia habla de oraciones que hicieron hombres como Abraham, como Moisés. La Biblia habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones y pidió a Dios para que no lloviera y por 3 años y medio no llovió. Eso testifica, eso confirma que la oración eficaz del justo puede mucho, de que Dios responde a la oración. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos un montón de ejemplos de oraciones contestadas. Los apóstoles pidieron, Jesús pidió, oraron por enfermos, oraron por tantas cosas, por la tempestad, bueno, tantos milagros como respuesta a la oración. Dios oye y Dios responde a la oración. La oración es valiosísima en la vida de un creyente. Tenemos que aprender a usar esa arma poderosa, solo que hay que aprender a eliminar los obstáculos. La oración es esencial para poder crecer en nuestra fe, para poder conocer a Dios, para poder recibir milagros. No permitamos que pase un día sin orar. No dejemos que los afanes del diario vivir nos roben el tiempo precioso que debe ser ocupado para orar. La oración invita a Dios a nuestras vidas, abre puertas, abre caminos para que lo sobrenatural se haga real en nosotros. La oración mueve el corazón de Dios. Es bíblico, es un deber, es una necesidad orar en todo tiempo. Cuando esté pasando por una prueba, no dude en orar. Cuando alguien se enferme por allí en la casita, no dude en orar. Ore, se va a sorprender. A veces recibe el milagro y dice usted, no creía que iba a suceder, pero Dios es un Dios todopoderoso. A veces Dios nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra duda, para enseñarnos a confiar un poco más. Así que no dude en orar. Ore por su familia, por su vida, por problemas, por escasez, por todo. Agradezca. No solo es pedir, también podemos orar agradeciendo. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por enseñarnos cuán importante, cuán necesario es aprender a orar. La vida de oración en un creyente determina cómo va a vivir, cuántos milagros, qué calidad de vida vamos a tener. La oración nos permite acceder a lo sobrenatural, mover el corazón de Dios. La oración hace que cosas increíbles sucedan. Señor, gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el deber o el versículo a memorizar en esta semana se encuentra en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.